Hola, ¿qué tal chicos de grado sexto? Vamos a seguir brindando una información a partir de este video y tendrán unas actividades al finalizar. Quiero contarles que seguimos con el tema del género narrativo y vamos a mirar esas características del género narrativo. El género narrativo se centra en la presentación de una secuencia de hechos ficcionales que se enlazan entre sí según una cierta lógica y un orden determinado. De manera tradicional, las narraciones se han escrito siguiendo la estructura relativamente estable, la cual se compone de tres partes o momentos fundamentales: el inicio, el desarrollo y el desenlace. En la literatura contemporánea, sin embargo, se introducen ciertas modificaciones de estructura clásica, que se pueden ver casos donde el conflicto se halla ausente o se ha desplazado a un momento anterior o posterior a lo que se está narrando. Entonces, la estructura del relato se compone de tres fases o momentos fundamentales. En primer lugar, tenemos que hallar el inicio. En la introducción se plantea la historia y la sustancia inicial de esa historia. Y se presentan los elementos más básicos del mundo narrativo, que son los personajes, el espacio y el tiempo. En segundo lugar, tenemos el desarrollo. En el desarrollo se encuentra el tratamiento del relato, es decir, el transcurrir de las acciones de los personajes. Además, por lo general, se presenta el nudo de la historia. Y en tercer lugar, vemos el desenlace. En el desenlace se produce la resolución del conflicto o el nudo de la historia, que puede ser favorable o no al personaje protagonista, produciéndose así en un estado de equilibrio llamado situación final. Miraremos a continuación un relato en el que se pueden ver las tres fases de la narración. En primer lugar, tenemos la introducción. La historia dice: el abad de cierto monasterio quería que el techo del salón fuera decorado de un dragón. Se pidió a un notable pintor que hiciera el trabajo. Y aquí podemos ver los elementos básicos del relato, como son los personajes, el abad y pintor, y el lugar, que sería el salón de un hermoso templo. Y vamos a ver el desarrollo de la historia, que comenzaría algo así. Aceptó el pintor, pero se lamentó de no haber visto nunca un verdadero dragón, si es que estos existían realmente. El abad le dijo: no importa que nunca hayas visto esa criatura, conviértete en uno, transfórmate en un dragón viviente y píntalo. No trate de seguir el molde convencional. El artista preguntó: ¿cómo puedo convertirme en dragón? Replicó el abad: retírese de sus habitaciones privadas y concentre todo eso en su mente. Llegará el momento en el que usted sentirá que debe pintarlo. Es el momento en el que usted se habrá convertido en dragón y el dragón le impulsa a darle una forma. Bueno, entonces este es el desarrollo de la historia, donde encontramos el conflicto central, que precisamente el pintor desea haber conocido un dragón para poder pintarlo. Y se encuentra con el consejo del abad, que tiene que concentrarse y convertirse en un dragón para poder pintarlo. Y vamos a mirar el final de la historia, que es donde se resuelve el conflicto central. El pintor siguió el consejo y después de muchos meses cobró confianza a ver el dragón que surgía de su inconsciente. El consciente fue el dragón que vemos ahora en el techo del salón, en un lugar en Japón, allá en ese monasterio, en ese templo. Y de alguna forma, según esta explicación, según esta historia, como la relaté, se ven las tres partes: la finalización, donde todo concluye y se ve un resultado, y desde el principio, eh, dándole como un orden, pero también la información precisa de lo que contiene cada una de estas partes fundamentales. Chicos, la actividad de trabajo va a ser la elaboración de un cuento en el que ustedes escojan un personaje ficticio, en un personaje que sea construido por un trabajador de, vamos a mirar un aspecto, por ejemplo, un trabajador de callejero, un vendedor ambulante. Va a ser en un lugar de Europa. Ustedes van a escoger el lugar y pues ustedes van a contarme de un vendedor ambulante en Europa, y ya el resto lo dejan a su imaginación. El escrito debe estar más o menos en 2 páginas de nuestro cuaderno ferrocarril. Y bueno, esa será la tarea para calificar. Bendiciones a ustedes, chicos, y que estén muy bien. Dios los bendiga.